Bien, señoras y señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Matinal, y tal como habíamos adelantado, ya está con nosotros el licenciado José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, don Percio Maldonado, Laura Castellanos y un servidor, Domingo del Pilar. Un placer recibirle. Saludo a Alberto Caminero. Un abrazo para él. Devuélvaselo usted, por favor. Se lo da también. Un abrazo para él. Ha tenido que cambiar su rutina, pero y dejársela en heredad a este humilde servidor. Pero debió venir a visitarnos, acompañándolo a usted. Voy a pasar el mensaje. Ministro, adelante, don Percio. Anoche, usted seguro que se acostó tarde, ¿verdad? Como siempre, pero había una razón especial del Consejo de Ministros anoche que se celebraba. Han salido algunos aspectos a la prensa, como que ustedes estaban ponderando los tipos penales del Código Penal, pero me imagino que esa agenda fue más larga. Sí, se trataron diversos temas, pero fundamentalmente se conocieron a profundidad todos los detalles y características que conforman o adornan dos nuevas leyes de gran trascendencia, tanto para la vida en sociedad como y mucho más para la administración pública. Me refiero al nuevo Código Penal, así como a la nueva Ley de Contrataciones Públicas. Yeah. Ambas piezas son piezas que tienen un tránsito para entrar en vigencia, ambos, claro, en plazos distintos, que nos dan la oportunidad de conocerlo a mayor profundidad, de estudiarlo, inclusive de hacer alguna mejora si fuese necesario, pero que el presidente entendió importante que el Consejo de Ministros pudiera tener una visión más a profundidad de los actores fundamentales vinculados a ambos aspectos, tanto la magistrada Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, así como el director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel, ambos, claro, en sus respectivas funciones y alrededor de cada una de sus... O sea que fue para informar y educar, digamos, a los ministros. Sí, y en donde pudo haber intercambios, se conocieron de nuevos tipos penales, de los controles y sanciones que la Ley de Contrataciones Públicas prevé. Hay que recordar que la Ley 340 del año 2006 sufrió una gran transformación apenas unos meses después de haber sido aprobada, y en donde casi todas las sanciones que contemplaba la pieza original fueron excluidas. Esta es una nueva ley que con una visión mucho más integral, que aclara muchos aspectos que estaban en área gris en la antigua ley. Y bueno, creo que fue interesante poder conocer, estudiar, intercambiar sobre ambas piezas. Mencionaba esta mañana de una contradicción que había surgido en la discusión del código, y era que establecían penas diferenciadas y que tenía que ver con el mismo tipo de delitos que estaban considerados en la Ley de Compra y Contratación. ¿Eso se corrigió? ¿Se pudo cohesionar? Sí, hay muchos aspectos que han podido ser, vamos a decir que ya hoy coinciden, pero vuelvo a recordar, ambas piezas son piezas muy importantes. En el caso del Código Penal, una larga pieza contentiva de una cantidad de articulados importantes, y hay espacios de mejora. Hemos identificado algunos, la sociedad ha identificado otros, y en este espacio de un año de vacío que da la ley, o de vacación o de vacancia ley, nosotros vamos a tener la capacidad de profundizar y de arreglar algunos de esos elementos. Pero sí, ambas piezas hoy no se contradicen como originalmente había aspectos que preocupaban aparte de la comunidad jurídica. Pero tenemos hoy mejores legislaciones y mejores piezas más actuales. La ley de compras tenía 19 años. El caso específico del código, ni decir, 200 años, más de 200 años de haber sido debidamente elaborado, el código napoleónico del principio del siglo XIX. Y bueno, tenemos hoy piezas mejores. Aparte de esos temas, se pudo conocer el estatus en el que se encuentra hoy el Plan Integral de Transparencia que impulsa doña Milagros Ortiz Bosch, que nos llevará ya a nosotros a cumplir con los objetivos de la OCDE, que es una de las prioridades del gobierno, inclusive visibilizada a través de un decreto presidencial, así como también la recopilación de obras gubernamentales que ha sido puesta a circular a través de un libro digital que contiene más de 2.000 iniciativas en el que el gobierno ha impulsado para hacerlas hoy una realidad.
sea que fue un consejo de gobierno de más de 2 horas, 2 horas y medias, pero digamos matizados por diferentes temas. Ministro, cuando se convoca un consejo de ministros para informarles sobre un nuevo código penal e informarles lo que son las nuevas sanciones que contempla incluso para la corrupción administrativa, cuando se trata un tema como este que usted dice con doña Milagros, del tema de la transparencia, ¿qué se busca? ¿Meterle miedo a los funcionarios para que sepan a qué se exponen en caso de que metan la mano? No, no creo que sea esa la naturaleza. Cada uno conoce en el antiguo código y en el actual que aquellos que puedan tener un comportamiento contrario a la ley, contrario a las mejores prácticas, que pueda cometer un error voluntario o no, tiene sanciones. Pero además es bueno que lo sepan. Tiene sanciones. Eso no es algo nuevo. Okay. Pero sí, en el contexto actual y en el marco de la impulsión de un Ministerio Público independiente, de una justicia independiente, en la procura de tener cada vez poder tener una gestión más transparente, que rinda cuentas de forma más efectiva. Es bueno conversarlo, socializarlo, conocer, discutir. Creo que la reunión de ayer fue muy productiva y nos permitió a nosotros, que no todos somos expertos, tampoco en materia de criminalidad o de persecución del crimen. Ni tienen por qué serlo. Ni tenemos por qué serlo, pues poder tener una visión mucho más integral, a viva voz, y poder satisfacer cualquier inquietud, pregunta que se pueda tener sobre piezas tan fundamentales. En el caso de la ley de compras y contrataciones, es una pieza que va en el día a día del accionar de la administración pública. Yo me veo de frente todos los días con la ley de compras y contrataciones, en la necesidad que tengo de satisfacer las necesidades de mi ministerio, de la contratación, de compras y de servicios, de bienes. Todos los días tengo que tener de frente esa ley y por tanto conocer la profundidad antes que entre en vigencia, conocer de los nuevos plazos, formas, topes, es importante, es interesante. Y creo que la reunión de ayer tuvo ese matiz. Ahora, claro, también puede de alguna forma... Bueno, el que va a hacerlo mal, lo va a hacer mal porque es parte, a no ser que sea un error involuntario, porque es parte de su ADN. La corrupción está muy vinculado a formación de hogar, está vinculado a muchos aspectos, pero sí, es un llamado de atención. Paliza, el tema eléctrico ha estado trayendo mucha preocupación en el país en sentido general. Algunos por síntomas viejos del sistema y bueno, evidentemente cuando la población recibe una situación con los apagones, pues los ánimos se caldean rápido. ¿Cómo se está abordando este tema desde el gobierno y qué posibilidades hay de que se tomen medidas que permitan de alguna manera mitigar esta tendencia creciente del subsidio eléctrico mientras mantienen un nivel de pérdida que sigue en aumento también? Mira, el problema eléctrico en República Dominicana es estructural. Yo tengo 44 años de edad y no conozco un periodo distinto al que hoy vivimos, donde es parte de la conversación y de los temas de las prioridades nacionales por diferentes razones. Primero porque la energía es desarrollo, es progreso, es parte de nuestras vidas y sobre todo también por el gran peso económico, como bien defines, sobre el Estado, sobre el gobierno y sobre la necesidad de recursos para poder mantener la rueda girando. Pero tengo 44 años y los problemas siguen ahí, siguen persistiendo. Claro, con esto no quiero bajo ninguna circunstancia justificar el estado actual de las cosas, ni es un mecanismo para no profundizar sobre tu interrogante, no. Pero sí lo pongo en contexto, porque al discutir un tema como este, debemos de colocar las cosas en su justa dimensión. Sin embargo, hoy le toca al Partido Revolucionario Moderno, hoy en el gobierno, atender el problema y solucionarlo. Hoy está dentro de nuestras responsabilidades. Un problema histórico, pero que nos toca hoy a nosotros atenderlo y darle conclusión. El tema eléctrico tiene diferentes componentes, el problema energético, diferentes elementos a atender, que van desde la generación hasta el mantenimiento de redes y la forma en la que se ejerce demanda sobre esas redes. El principal problema es financiero,
en la medida en la que una parte importante de la población no paga los servicios que recibe. Y esa deficiencia en materia de las recaudaciones del propio sistema pone en riesgo el mismo, porque nos hace a nosotros carentes de los recursos para poder atender una empresa tan importante como la energética. Lo cierto es que estamos haciendo nuestra parte, estamos haciendo nuestros esfuerzos. Hay algunas noticias positivas que andan caminando desde hace mucho tiempo. La entrada en vigencia o en la activación de una nueva planta eléctrica no es la labor de una semana, de un mes, sino es el producto de años de planificación y de trabajo. Hay algunas importantes que entrarán al sistema próximamente, que le darán holgura al sistema. Tendremos una matriz fría de energía disponible para cuando cualquiera de las plantas nuestras pueda entrar en mantenimiento o ocurra cualquier falla no prevista. Y también estamos haciendo lo propio para despolitizar las sedes y hacerlas mucho más eficientes que lo que han sido históricamente. Pero imagínense si este tema es uno de trascendencia, que la noticia ayer vinculada al sector energético tiene que ver mucho con la auditoría que se le realizó a Punta Catalina, donde determina la Cámara de Cuentas que con lo que pagamos por esa planta hubiésemos construido 2 plantas similares. O sea que eso no es un tema, que tiene su recorrido y que tiene sus elementos a atender. Ministro, a propósito de que usted cita esta auditoría, hay datos escandalosos que arroja ese estudio revelado por la Cámara de Cuentas, incluido uno de esos hallazgos de que hay más de 21.000 millones de pesos que no tienen justificación en esa. ¿Piensa el gobierno hacer algún tipo de sometimiento o darle continuidad? Porque había un expediente que se había apoderado en el Ministerio Público, pero no se le ha dado continuidad. Bueno, hay que recordar, Domingo, que nosotros no nos involucramos en los asuntos de la justicia. Desde el principio del gobierno hemos mantenido una línea muy coherente y objetiva en la diferenciación entre el Ministerio Público y sus acciones y el gobierno central, para con el pasado y con el presente. Y por tanto somos respetuosos de las acciones del Ministerio Público. Y eso sería una pregunta para ellos. Ahora bien, si ha quedado claramente establecido, se confirma en este estudio, en esta profundización, auditoría, fiscalización sobre Punta Catalina, lo que se conocía. Y es que el gobierno invirtió 1.400 millones de dólares más de lo que fue originalmente contratado y de lo que valía la planta. 1.400 millones de dólares. Eso hace que con la misma cantidad de dinero hubiésemos casi podido construir 2 Puntas Catalinas. Ministro, es una planta importante, es una planta que ayuda, no hay dudas, a dar estabilidad al sistema y que hoy rinde sus frutos, pero ¿a qué costo? Ministro, a propósito del tema que Laura introduce de la energía, hoy escribe un artículo el doctor José Luis Taveras en el Diario Libre, Maldito Ruido se llama, y un poco describe... No lo he leído, pero me encanta leer al doctor Taveras. Describe el ambiente político dominicano. Entonces él dice que la oposición, aprovechando el calor, los apagones y el alza del dólar, le ha entrado con todo al gobierno. Pero considera que el gobierno ha dado respuesta de forma destemplada. ¿Usted qué está dentro? Bueno, ¿entiende que se ha respondido adecuadamente a esta ofensiva? Quisiera leer el artículo con detenimiento. A mí usualmente lo leo al licenciado Taveras y oportunamente podría darte una visión más clara de su articulado. El gobierno está haciendo lo propio. El gobierno está haciendo sus mejores esfuerzos para mantener el país andando, para que los resultados sean cada vez mejores y para poder tener un país cada vez más fuerte, resiliente y con un devenir mucho más optimista y esperanzador que hemos tenido desde el pasado. Esa es la función del gobierno. Y siempre las respuestas pueden ser más oportunas, pero el gobierno está trabajando. Ahora, no hay mejor manera de responder a la oposición, no hay mejor manera de tener rentabilidad política de las acciones en un momento determinado
que trabajar ¿En qué tiempo, y dar resultados. ¿En qué tiempo se hizo esa auditoría sobre Punta Catalina? ¿Lo hizo esta nueva Cámara de Cuentas o era algo que estaba ahí? Porque el tiempo parece poco como para hacer una auditoría a un tipo de equipos de esa naturaleza. Me imagino que es un trabajo que viene dándose a través del tiempo y que en esta etapa es que ha sido concluida, revisada y concluida. Pero eso es una respuesta para la propia Cámara de Cuentas. Pero en sentido general... Tengo la intuición de que es un parte de un proceso en desarrollo, ¿verdad? Porque es evidente que un trabajo como ese conlleva de algún tiempo. Y aprovechando que ha salido a relucir el tema de la Cámara de Cuentas, ¿qué le ha parecido al gobierno la primera etapa de trabajo de esta Cámara, luego de que el anterior, bueno, dejara una situación de decepción colectiva, incluyendo en el mismo gobierno? Y claro, y para todos, creo que para el país completo, las cámaras de cuentas del pasado, no solamente la última, sino las últimas, no han estado a la altura del país, de las expectativas del país. Pero en este caso quisiera darle una oportunidad, debemos como país apostar a ella y darle los apoyos correspondientes, tanto moralmente como económicamente también, porque requieren de las capacidades para poder hacer una labor a la profundidad y la extensión que tiene como responsabilidad la Cámara de Cuentas, pero vamos a darle una oportunidad para poder entonces rendir con más tranquilidad una opinión sobre su labor. Veo sí una Cámara de Cuentas hoy mucho más dispuesta que la anterior, la veo produciendo documentaciones, presentando al país resultados, la veo una actitud sin tampoco avasallar en los tiempos, ni dar resultados que a veces procuran generar más titulares o opinión que resultados, pero vamos a darle una oportunidad a que ellos puedan tener un recorrido mayor para uno poder analizarlo más tranquilamente. Armonía, Y parece que tienen capacidad de trabajar en equipo, porque unos grandes problemas, muy bien esa identificación que hace don Percio, esa puntualización, porque parte de los problemas del anterior era que parecían hombres y mujeres capaces, pero no tenían capacidad entre ellos de poder articularse. Y la labor de la Cámara de Cuentas no es individual, es la de un órgano colectivo cuyos fallos, resoluciones, estudios y el día a día obliga a un trabajo en equipo. Ministro, el gobierno entra a su segundo año. Usted tiene una doble condición aquí, ministro y además el presidente del partido oficial. Hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso, sí, porque dice que usted quiere pasar la antorcha al segundo año. No, pero creo que es parte de una discusión que habrá de darse en el partido el año próximo. Bien. Y yo soy de los que estimulo al presidente Abinader a que pueda asumir la presidencia del partido. De que él asuma la presidencia. Bueno, pero quiero hacer esta pregunta porque va dirigida un poco hacia ese propósito, hacia esa mira. ¿Tiene el gobierno identificado un plan de prioridades para cerrar este periodo, tomando en cuenta que tiene que concluir con una administración aceptable para poder competir en el 28 y optar porque la gente le pueda reelegir en el ejercicio del poder? Es evidente, en el pasado Consejo de Ministros celebrado en el mes de noviembre del año pasado, el gobierno dominicano visibilizó un sinnúmero de metas, de prioridades, de 10 prioridades nacionales que estaban llamadas a ser impulsadas hasta el 2028, con los planes, presupuestos y las unidades para dar seguimiento en la consecución de esos objetivos. Son objetivos que van en diferentes órdenes, desde mejorar la calidad de vida de la gente, elevar la expectativa de vida del dominicano, hasta temas vinculados a la infraestructura y al fortalecimiento de la vivienda con relación a la resiliencia ante cambios climáticos. Hay un sinnúmero de aspectos, todos alcanzables y logrables, y esto es quizás el punto inicial a lo que sería esa gran meta nacional que nos llevaría a duplicar el tamaño de nuestra economía para el año 2036. Tenemos metas a corto y mediano plazo y también metas a un plazo mayor, llamada a que no solamente estén vinculadas a nuestro gobierno, sino al gobierno que debe sucedernos en el tiempo. En materia de obras están muy claramente delimitadas. El proyecto fundamental o el esfuerzo fundamental del gobierno será para concluir los grandes proyectos que hoy tenemos en ejecución en todo el territorio nacional, que hay grandes proyectos en desarrollo, así como también
al lanzamiento de algunos proyectos que son emblemáticos en la agenda de gobierno que nos dimos y las propuestas iniciales, que van desde a mejorar el transporte masivo en el Gran Santo Domingo, como también interconectar, por ejemplo, a mejorar a la región del Cibao entre ella misma. Me refiero a obras como la carretera del Ámbar. Estos proyectos que son prioritarios también serán iniciados a fin de cuentas poder en estos 3 años intentar culminarlo y si no dejarlos a un estado muy avanzado de ejecución. Pero las metas están muy bien delimitadas y no tienen que ver necesariamente con un periodo electoral o con miras a generar una rentabilidad electoral, sino a la planificación que como gobierno, claro, con sus matices en los que nos hemos visto envueltos, desde una pandemia, a guerras, a fenómenos naturales, al día a día de una gestión gubernamental en el que muchas veces las prioridades quedan rezagadas o relegadas a un segundo plano por las urgencias del momento, pero venimos con un plan en ejecución hasta el 2028 que pensamos concluir. Ministro, a propósito de estos planes y proyectos, la semana pasada fui testigo en Palacio de su exposición para los planes que tienen para el mejoramiento del transporte urbano en la ciudad de Santo Domingo. Y usted esbozaba lo que es los planes de construcción del monorriel de Santo Domingo, que iría del Centro Olímpico hasta la Charles de Gaulle. Un proyecto que ha caído muy bien en una buena parte de la población, pero como siempre hay críticos que señalan que el presidente en el 2020 se propuso un plan mucho más ambicioso y que ahora lo que presenta es uno de menor alcance, porque el presidente hablaba de un tren urbano y ahora se limita a un monorriel. Se hablaba de que abarcaría diversas etapas, 14 estaciones creo que en esa primera, y ahora va a ser 12 estaciones en 3 etapas. Esta primera etapa que se iniciaría la... No, las 12 estaciones son en la primera etapa. El monorriel de Santo Domingo, como está contemplado, que va desde el Centro Olímpico hasta básicamente el Puente Juan Carlos, en la intersección de la Avenida de las Américas con Charles de Gaulle, conlleva de 12 estaciones. Porque el promedio, he aprendido que el promedio de distancia en sistema de transporte masivo, dependiendo cuál, si se hagan autobuses, metros, monorrieles u otros, andan entre de 500 metros a 1000 metros entre una y otra, para facilitar el intercambio. ¿Cada medio kilómetro o cada 1 kilómetro? Sí, dependiendo del sistema y de las realidades urbanas. Exacto, de la intensidad urbana. Sí, y de la forma en la que la ciudad también se va organizando. Porque recuérdense que estos sistemas se van colocando alrededor de la realidad del emplazamiento de la gente. No son necesariamente diseñados previo al desarrollo urbano de los pueblos. Ministro, he visto, a propósito de lo que dice Domingo, he visto dentro de esas críticas, se dice que el monorriel está limitado con relación, por ejemplo, al metro. Ustedes pasaron de 3 a 6 vagones, por ejemplo, la capacidad del metro actual, pero que eso no se pudiera hacer en el monorriel. ¿Es correcta esa información? ¿O? Estamos previendo la demanda en el tiempo. Okay. Y por tanto el monorriel que se plantea colocar es uno que tiene la capacidad de alar más vagones, okay, para poder satisfacer que se pueden agregar vagones esa demanda, a esa obra. Esa demanda. Perfecto. Es evidente que existen diferentes modalidades. La decisión de tomar el monorriel no es propia o exclusiva del gobierno, sino es producto de un sinnúmero de estudios que se pagaron a propósito de este tema a entidades de gran renombre internacional, tanto por agencias de cooperación como por la banca multilateral. Esto está fundamentado en estudios antiguos y nuevos o actualizados que nos permitan ver cómo ha ido creciendo la demanda, el origen de esa demanda, de dónde surge y cómo debe ser atendida. O sea que esto no es parte de un capricho político de momento para generar una reacción específica, sino es producto de estudios debidamente ponderados. Paliza. Y el monorriel, la decisión del monorriel sobre otras soluciones tiene que ver con precio, tiene que ver con tiempos de ejecución y tiene que ver con previsibilidad o certidumbre, porque en el Gran Santo Domingo, y yo no soy un ingeniero experto, pero sí también he conocido que la condición del terreno varía
dependiendo de la zona en el que podemos pensar el levantamiento de un proyecto de infraestructura. En algunos lugares, como donde estamos, con alto componente coralino, lo que hace que sobre roca la fundamentación de un proyecto tenga mucho más fuerza, resiliencia, sea mucho más previsible que en otros lugares donde existen arcillas, existen desagües, existen afluentes que pueden no necesariamente ser estimados debidamente. El monorriel da certeza, mucho más certeza sobre lo que te vas a encontrar. Es un proyecto sobre porque tierra. va por arriba, va sobre tierra. Paliza, ¿le preocupa al gobierno el comportamiento que está teniendo la tasa del dólar? No, la tasa del dólar está hoy dentro de los parámetros originalmente diseñados y establecidos para este año. Y el Banco Central ha demostrado tener las capacidades para poder modular la forma en la que la evaluación del dólar se comporta. Hace algunos meses tuvimos una alza que el gobierno el banco pudo manejar, inclusive lograr apreciar el peso. Y ha vuelto hoy nueva vez a sus márgenes o a sus momentos más o menos pensados o diseñados. Ahora el dólar todos los años como a 63.50, casi 64. El peso todos los años tiende a devaluarse 4 o 5%. Esa es la media histórica. Y el banco tiene las habilidades para hacer que nuestro país pueda haber tranquilidad, certidumbre sobre este tema. Ahora, hay amigos de la oposición que han vaticinado un dólar al 70 por 1. Es más, parece que lo desean al 70 por 1. Lo estimulan para poder entonces ver cómo capitalizarlo, pero no sucederá. El gobierno y el banco tienen las habilidades para que este no sea un tema que pueda generar intranquilidad en los mercados, y lo ha probado con políticas monetarias de diversos tipos y acciones que en algunos momentos se han emprendido. No es un tema que habrá de preocupar a la sociedad. En su experiencia, este último trimestre del año que se aproxima, ¿tiende a aumentar esa tasa o a reducirla debido a la demanda que se produce, por ejemplo, para la adquisición de productos en las Navidades? Y también hay mucho más circulante de pesos, porque el gobierno usualmente al final de año también tiene mayor capacidad de ejecución, tanto en proyectos de infraestructura como en su devenir. Las ejecuciones del gobierno tienden a aumentarse. Basta con ver el manejo del presupuesto, es usual. O sea que también hay más circulantes de diversos tipos en la calle. Yo no veo que deba de preocupar a la sociedad dominicana el tema del dólar. La política internacional cada vez más relevante, más importante por los movimientos que se dan. Usted acaba de venir de Japón. Los indios y los chinos se han entendido, han arreglado sus diferencias, y acaba de suceder la cumbre en China, donde evidentemente hay un bloque que se está fortaleciendo allí. Estados Unidos está mirando a Venezuela, cuyo objetivo no queda claro cuál es. ¿Cuál es la mirada del gobierno frente a todo esto? Y no sé si usted tiene la información de si el presidente Donald Trump va a venir a la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar aquí en diciembre. Nosotros estamos organizando un gran evento para el mes de diciembre, para el principio del mes de diciembre, donde están invitados a participar los presidentes de todo el continente. Y sí esperamos que el presidente Trump pueda acudir. No tenemos la confirmación del lugar. Todavía la mayor parte de los presidentes no se tiene. En la dinámica de estos tipos de eventos es más centrado, más llegado el momento cuando las confirmaciones van generándose, inclusive en algunos casos hasta los últimos días o los últimos plazos que usualmente se dan para poder organizar las cortesías del lugar y poder emprender todo el engranaje de seguridad y de apoyo logístico que se le da a los presidentes cuando se trasladan. Pero usualmente muchos confirman los últimos días. Tiene que ver mucho con su agenda de sus respectivos países y con sus propias realidades. Son actores, líderes que tienen el peso sobre sí de sus respectivas naciones. Pero sí esperamos que el presidente Trump participe. La Cumbre de las Américas surge como una iniciativa de los norteamericanos. Hay que recordar aquella cumbre que se produjo en Florida con la presencia del presidente Balaguer del momento. Y bueno,
y estimamos que así sea, pero no tenemos aún las confirmaciones correspondientes en relación a él y a otros presidentes que pensamos que estarán aquí. Es un momento interesante y es un espacio interesante para que el presidente Trump tenga también la capacidad de interactuar, conversar con muchos líderes de la región donde no ha tenido esa oportunidad de hacerlo y también de tener un intercambio con sus más cercanos por razones geográficas lógicas de los países más cercanos así. Y su visita en Japón y estos movimientos internacionales, ¿cómo lo ve el gobierno? Bueno, Japón es un país muy interesante, que se coloca en esta realidad geopolítica en sus posiciones históricas, pero entonces muy cerca geográficamente de algunos de esos países que se perciben a distancia en bloque. Y es un país que es para conocer. Su disciplina, su mirada hacia el futuro es evidentemente interesante. Para con nosotros Japón ha tenido un comportamiento también a reconocer y aplaudir. Han estado para nosotros ahí en todo lo que lo hemos necesitado, tanto a través de su agencia de cooperación internacional como el apoyo en organismos internacionales. Está apoyando, por ejemplo, la Fuerza de Seguridad en Haití económicamente, por cierto, lo está haciendo y se ha comprometido a hacerlo con el futuro. Y es un país que da estabilidad. Entiendo que es un país que genera estabilidad en el continente asiático. Pero miren, nosotros con este tema, con relación al standing de la República Dominicana en el orden mundial, tenemos una realidad. Somos un país muy cercano a los norteamericanos, no solamente en distancia geográfica, sino en vinculación económica. Tenemos cerca de 2 millones de dominicanos. Decía el índice en un estudio que hizo que 2.8 millones de dominicanos en el mundo ciudadanos tienen derecho a ser dominicanos, o lo son o tienen derecho a ser dominicanos. La gran mayoría de ellos en Estados Unidos. O sea que también tenemos una parte de nuestro ADN fundamentalmente en la costa este de los Estados Unidos, y por tanto la relación con Estados Unidos siempre será y tendrá que ser privilegiada, tendrá que ser estratégica y tendrá que ser cercana. Por encima de cualquier otra particularidad, tenemos demasiadas cosas en común con ellos para no tener un acercamiento y una relación de ese tipo. A propósito de estos temas internacionales, mucha gente lo ubica a usted como un próximo canciller de la República. No sé si serían aspiraciones personales reales no se lleve de todo lo que dice. O deseo de la gente. No se lleve de todo lo que dice. Usted tiene buen dominio de los temas Muchas internacionales. Gracias, Parece que se ha ido preparando. Si yo me llevo de todo lo que dicen en las redes. No, la pregunta, sea cierto o no ese rumor o ese interés, ¿ve la República Dominicana con preocupación lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela? ¿Lo han abordado ustedes? ¿Se trató anoche en el Consejo de Ministros? Hasta ahora la información que poseemos es una acción de las que se ha hecho pública. En tal sentido, cualquier esfuerzo que se impulse contra el narcotráfico, contra carteles y estructuras conocidas, nosotros somos los más afectados como país en relación a esas estructuras criminales. Y por tanto el presidente ha emitido un decreto recientemente al respecto. Pero no tenemos mayores informaciones de que la intención tenga otra mirada, tenga otro objetivo. Así que no quisiera especular ir más allá. De Venezuela. Venezuela mostró interés en restablecer las relaciones con República Dominicana, los vuelos, incluso se quedó que era una carta. El propio presidente se refirió que se estaba evaluando esa posibilidad. ¿Se ha avanzado en esa dirección? En relación al tema de los vuelos no puedo responderte porque no poseo las informaciones del lugar. En materia de nuestra posición para con Venezuela y la situación de nuestras relaciones diplomáticas permanecen tal cual se han mantenido en los últimos años, por razones conocidas. Paliza, ¿qué es lo que está pasando con la modificación a la ley de residuos sólidos? Que luego de que fue aprobada por el Senado se ha quedado enchoclada ya y no acaba de llegar al Poder Ejecutivo. No, la ley de residuos sólidos saldrá. Es una ley importantísima que ha dado resultados en el tiempo
las modalidades, la conformación de un fideicomiso para manejar la disposición final de los residuos. Hay una experiencia ahí sobre el cual construir un marco mucho más interesante y fuerte hacia el tiempo que el que tenemos hoy. Y la ley es muy necesaria, pero tenemos que aprobar una ley que tenga esa condición, que pueda generar estabilidad y que pueda ser sostenible. Pero lo que llama la atención es que fue aprobada y el Senado no la acaba de enviar, cosa que es muy extraña. Normalmente esos envíos se producen con mucha diligencia y estamos hablando de que supera los 40 días desde la aprobación sin que se remita para ser observada o promulgada por el Poder Ejecutivo. No recordaba que había sido tanto tiempo, pero haré mi tarea de lugar en mis otros roles para poder responder tu pregunta. Pero la ley de residuos sólidos es necesaria. Pero claro, tenemos que aprobar una ley que pueda generar estabilidad en el tiempo en relación a un tema y un abordaje tan importante como es fundamentalmente la disposición final de nuestros residuos sólidos. Y a propósito de esas otras labores y del ámbito legislativo, fuera de la reforma laboral, que evidentemente sigue estando en el mapa, ¿cuáles serán las prioridades del gobierno y del PRM en este año que inicia una nueva legislatura? Hay muchas, no solamente el tema laboral, también está la reforma del sistema de la seguridad social, que ha sido uno que se ha discutido, que ha estado en agenda desde hace mucho tiempo. En agenda, pero sin proyectos. Y que la ley, sí, pero es un... Entonces es difícil pensar que esté en la agenda prioritaria si no se ha articulado un proyecto desde el gobierno. Llegarán por ahí muchas iniciativas en el Congreso vinculadas al tema, no tienen que ser sueltas. No tienen que ser propias solamente del interés del gobierno central. Claro, el gobierno siempre tiene, digamos, el peso de poder impulsar un poco más la agenda nacional, la gran agenda nacional, pero es un tema que tenemos que evidentemente abordar y este es un buen año para hacerlo, porque la ley misma de seguridad social así lo ordena, su revisión en el tiempo, cosa que ha estado pendiente hace muchísimo tiempo. Un proyecto, una revisión a una ley que está ya tenemos 20 años, ¿verdad?, con la seguridad social. Sí, claro. Sí. Que tiene implicaciones jurídicas, económicas. ¿Pudiera hacerse con ideas sueltas en el Congreso o valdría que el gobierno, en base a la experiencia que hemos tenido en esos 20 años, pueda saber exactamente qué es lo que hay que cambiar? No, es evidente que un proyecto de esta naturaleza o de este peso idealmente debe ser producto de una evaluación mayor y de una pieza mucho más, digamos, más integralmente recogida y que sea depositada ahí. Pero tiene que hacerse y es uno de los temas que tenemos en agenda pendiente y que debemos de impulsar en este año. Pero ¿cómo se haría? Porque ese es un tema que incluso el mismo presidente Abinader en su discurso de toma de posesión, si no me equivoco, en el 2024 mencionó que iba a ser uno de los temas que se iban a abordar. ¿Reiteró? Sí, ¿Lo reiteró? Exacto. Y lo que llama la atención es que los órganos especializados en este tema, Consejo de Seguridad Social, CISARRIL y demás, no parecen tener una iniciativa en la formulación de un proyecto que pueda impulsar el mismo gobierno. No, pero esto es una discusión muy vieja. Hay demasiadas ideas sobre la mesa. Ha habido proyectos, informes, estudios, consultas internacionales, análisis comparativos. Ha habido tanto del sector público como del sector privado. Esto no es un tema nuevo. ¿Y qué falta por articular? Es un tema de muchos intereses, sí. Donde no hay una sola experiencia, sino que en cada país, inclusive de la región, ha habido experiencias disímiles, ha habido resultados diferentes, hay una visión y una mirada de cada uno de nosotros distintas, aquellos que tienen más conocimiento sobre la ley y aquellos como quienes hablan que quizás no tiene sino las informaciones o los conocimientos de un ciudadano como cualquier otro. Todos tenemos nuestra visión sobre este tema y cuando se mueve o se propone mover tal o cual articulado nos puede afectar en nuestra visión de tal o cual manera. Pero hay demasiado para poder tener un compendio y una propuesta consolidada. Ministro, a propósito del Congreso, dentro de poco el gobierno tendrá que armar su presupuesto para el 2026 y el cambio del ministro de Hacienda parece haber abierto la posibilidad de volver a conversar sobre una posible reforma fiscal. Por aquí anda el Fondo Monetario. El nuevo ministro de Hacienda ha estado en reunión con la cúpula empresarial
el gobierno se está proponiendo duplicar el Producto Bruto Interno al 2036. ¿Qué posibilidades hay de que retomemos la reforma fiscal? Nosotros propusimos el año pasado una reforma en la que evidentemente la gente no se sintió, digamos, atraída o apoyó la misma. El gobierno se vio en la obligación de retirarla. Antes de nosotros utilizar nuestras fortalezas en el Congreso, nuestras capacidades en el Congreso, pensamos que lo mejor era utilizarla a imagen y semejanza de los deseos y la visión de la gente. Y por tanto la retiramos. Es un ejercicio interesante de comunicación de democracia o en democracia y pensamos entonces que era lo más correcto. No está en el ánimo del gobierno en el día de hoy de presentar un proyecto de reforma fiscal. El presidente Abinader en algún momento que se le hizo esa pregunta respondió de la misma manera y sugirió de que para sentarse, verla, pensarla, reflexionarla tenía que surgir del interés colectivo de la gente y de los diferentes sectores y en una comunicación, digamos, distinta a la usual. No está hoy en el plano del gobierno. Pero eso nunca nace así, ministro. En oportunidades sí sucede de diferentes formas, pudiera surgir de diferentes formas, pero en el día de hoy no está en la agenda del día de hoy del gobierno. No le puedo... ¿Y cómo el gobierno no le puedo indicar que... ¿Cómo el gobierno va a enfrentar la situación de mayor inversión pública? Porque además, lo que usted mencionaba ahorita como prioridades del gobierno, necesita reforzar la inversión pública. Tenemos que elevar la inversión pública lo más que podamos. Claro, el nivel hoy de inversión pública no es verdad que es inferior a los periodos del pasado. No es cierto. Tanto en materia porcentual como en materia de la cantidad de recursos que se emplea en inversión pública. No es verdad, es un debate que no es del todo correcto. Sin embargo, los niveles de inversión, aun cuando sean similares a los del pasado, no deben ser los del futuro. Debemos apostar a que el equilibrio en el presupuesto sea distinto y en el que nosotros podamos tener mayores capacidades de invertir para satisfacer las necesidades de una sociedad cada vez más sofisticada, que solicita mejores servicios y que la demanda en algunos de ellos va en crecimiento, una sociedad con más capacidad de compra, con mayor capacidad de movilidad y en expansión en materia del tamaño de la población. Y vivimos, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, estamos frente a la ciudad más grande de Centroamérica y el Caribe. Esta ciudad tiene necesidades que atender y nosotros tenemos que tener, sí, estoy de acuerdo con usted, habilidades de poder tener mayor capacidad de inversión en obras de infraestructura, fundamentalmente en obras de infraestructura. Pero ese no es un señalamiento que hace la oposición, Paliza. Los economistas con cierto prestigio e independientes también han señalado este problema. Claro, pero todos podemos coincidir en el hecho, aun cuando no quieran admitirlo, de que los niveles de inversión en materia del gasto de inversión del gobierno es similar al pasado. Hay que también tirar miradas a otros espacios, donde por ejemplo, en un fideicomiso como RD Vial, se invierten hoy miles y miles de millones de pesos en gastos de inversión. Hoy la inversión pública del gobierno es similar a la del pasado en porcentajes en relación al PIB. En materia de recursos, como el PIB ha ido creciendo, la economía va creciendo, ha sido inclusive mayor. Pero la discusión no debe ser esa. No debe bajo ninguna circunstancia encontrar consuelo el presente mirando hacia el pasado. Los amigos del pasado quieren propiciar esa misma discusión a ver si volvemos al pasado. La única forma de construir futuro para ellos es intentando regresar al pasado. Y la dinámica de conversación debe ser otra. Debemos pensar hacia el futuro y de ver cómo el gobierno tiene mejores habilidades para hacerlo mejor y con mayores capacidades que las que hoy inclusive tenemos. Y estoy de acuerdo con usted, don Percio, de que los niveles de inversión el gasto de inversión del gobierno tiene que ser superior. Tenemos que llevarlo a ser mucho mayor para poder tener mejores habilidades y atender la necesidad de la gente en todo el territorio nacional. Bien. Algo interesante que se ha pasado en estos 5 años de gestión gubernamental y ustedes en esa recopilación de 5 años de obras que cambian vidas, les invito a que lo busquen, es que el 70% de esas 600 millones de... más de 600.000 millones de pesos. 600.000 millones. Esas obras
el 70% de esas obras están fuera del Gran Santo Domingo, de esas inversiones, fuera del Gran Santo Domingo. Se ha democratizado también y territorializado la inversión del gobierno. Hay más de 25 provincias que tienen una o más obras superior a 1.000 millones de pesos, lo que equivale a decir que esa inversión es un flujo que ha salido no solamente del Gran Santo Domingo, de las grandes urbes, sino que ha ido allí donde vive la gente, ha ido a poder atender las necesidades de la gente en todo el territorio nacional. Ministro, ¿qué tanto le preocupa al gobierno el tema de la deuda, que ha sido el mecanismo a través del cual se ha estado financiando el déficit presupuestal? Mira, nosotros nunca nos ha llamado la atención tomar prestado. Tomar prestado es una herramienta que debe de guardarse para fundamentalmente cuando se necesita y sobre todo cuando la rentabilidad que se va a obtener con los recursos de un préstamo son mayores que el costo mismo del préstamo o de esa utilidad. Ahora bien, en momentos como los que hoy vivimos, hemos tenido que ir a procurar de financiamiento. Sin embargo, ha habido un uso apropiado, útil y oportuno de esas capacidades de financiamiento. De tal manera que inclusive los principales órganos crediticios del mundo, los que analizan el riesgo país, como Fitch, como Standard & Poor's y otros, dan cuenta de que República Dominicana nos ha mejorado nuestra evaluación riesgo país porque por esa disciplina que hemos podido exhibir entre la responsabilidad, el manejo de la responsabilidad fiscal del gobierno y el balance que hemos podido ir dando satisfacción en materia del uso de los recursos públicos. Nos preocupa, es un tema que nosotros atendemos, que vigilamos de manera cuidadosa, pero estamos haciendo uso de nuestras habilidades con altos niveles de responsabilidad para que esto no sea un tema que no sea sustentable en el tiempo. Ministro, una pregunta, una inquietud final en uno de sus roles o en su rol como presidente del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo piensan ustedes contener todas estas aspiraciones que hay dentro del partido para obtener la candidatura presidencial? ¿Qué piensan hacer? Encuestas. Pero están tranquilas. ¿No? Se están portando bien los aspirantes. Están tranquilas, inclusive ¿Se aplacaron? luego de la conversación del presidente Abinader sobre el tema, ha habido un comportamiento adecuado de aquellos que tienen aspiraciones. Pero hay que recordar, son muchos ministros. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se pensaría escoger el candidato? Pero el PRM siempre ha elegido sus candidatos a través de primarias. Que habrán de celebrarse organizadas por la Junta Central Electoral en octubre del 2027. Ojalá que desde aquí a allá haya también entendimiento entre algunos, haya reflexión de algunos y que podamos organizarnos alrededor de los precandidatos que tienen mayores posibilidades de ir a una contienda con mayores fortalezas. Y eso se irá dando. Pero a mí no me preocupa, la salud interna del partido está en muy buen momento. Se ha hecho los trabajos del lugar para que se mantenga así. Les anuncio que el fin de semana del 20-21 de este mes, nosotros vamos a hacer un retiro como dirección ejecutiva del partido de 2 días en Jarabacoa para estudiar un poquito de estos procesos, para poder tener una mirada mejor hacia el futuro. A respirar profundo. Para poder analizar con tranquilidad. Está haciendo un poco de calor en Jarabacoa en estos días, pero Jarabacoa es un punto que genera ese un poco de distanciamiento del día a día de las cosas. Y sirve para reflexionar también. Y nos vamos 2 días a pensar un poquito sobre el futuro del partido. Hemos pedido ayuda a una universidad prestigiosa del país, que nos ayude con algunas metodologías para rendir mejor en estas conversaciones. ¿En qué escenario lo harían allá arriba? Hay hotelitos, hay hoteles pequeños. ¿Está el hotel? Hay el Nueva Suiza, que está ahí, ¿verdad? No, ese está en Constanza. Hay algún hotel, hay algún pequeño hotel, pero que como no somos tantos. Caben. Sí, cabemos un pequeño hotel, que también el partido tiene las capacidades de pagar, porque tampoco no son grandes inversiones. Pero ustedes no son tan pobres como para estar tomando eso en cuenta. No somos pobres, pero sí somos conscientes frugales, de que los recursos tienen que utilizarse de una forma efectiva, de una forma eficiente. Además, ahí habrá mucho más hacer
mansedumbre, ¿verdad? Y En la montaña. ahí vamos a poder quizás conversar un poco sobre el proceso del 2026, el proceso interno del partido, sobre el 2028, sobre las comunicaciones internas de la organización, El sobre la gobierno. participación de la diáspora, sobre el gobierno. Son muchos temas y ojalá ahí pueda usted encontrar respuesta aparte de los temas que lo tienen intranquilos. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Despedimos a José Ignacio Ministro, Paliza, gracias. ministro de la Presidencia de la República Dominicana. Y llegamos también al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.